se baila el currulao, salsa un poco pegado, puerto fiel al pecado, negra grande con gran tumba. ¿Estás viendo el canal de nuestra gente? Río con mi prietillo. Noticias, entrevistas, reportajes, sondeos. Los hechos que impactan al mundo. Poema Negra soy, de la poeta bonaerense Mari Grueso. ¿Por qué me dicen morena si moreno no es color? Yo tengo una raza que es negra y negra me hizo Dios. Y otros arreglan el cuento diciéndome de color, dizque pa' endulzarme la cosa y que no me ofenda yo. Yo tengo mi raza pura y de ella orgullosa soy, de mis ancestros africanos y del sonar del tambor. Hola y bienvenidos amigos de la poesía a otra emisión de Poesía Viva Cali. En esta ocasión traemos unos invitados muy interesantes que sabemos que van a ser de sus agrados. Entre ellos, Fernando Calero de la Pava, un poeta y psicólogo clínico que nos va a contar unas cosas muy interesantes. Pero antes, démosle la bienvenida a nuestra comunicadora que siempre nos acompaña, María Cristina Castañeda. Hola, Cristina. Hola, Oscar, un saludo para todos nuestros televidentes, pero primero que todo recordemos que tendremos a Fabio Martínez, escritor, semiólogo, poeta, intelectual, muy reconocido aquí en el Valle del Cauca. Cuéntanos sobre esa entrevista que tú mismo le realizaste. Es una experiencia muy interesante haber conocido uno de los intelectuales más representativos de la ciudad de Cali, que más adelante ustedes van a ver esta entrevista. El escritor Fabio Martínez nos sorprende con algunas frases muy interesantes, pero que son muy a propósito con nuestro programa. Pero también hemos invitado a Judith Rodríguez, una poeta radicada en Cali y que nos va a hablar de un libro muy interesante. Esa entrevista la hizo nuestra comunicadora Cristina Castañeda. Sabemos que también les va a gustar mucho ser parte de este banquete poético, Cristina. ¿Cómo es eso que en Facebook nos contactaron y vinieron hasta aquí mismo al Canal 2 a leer sus poesías? David Márquez, por ejemplo. David Márquez es un estudiante de los últimos semestres de literatura en la Universidad del Valle. Se puso en contacto con nosotros porque vio el programa en Facebook. Nosotros, cada vez que se emite un programa, amables televidentes, lo subimos a YouTube y lo posteamos en Facebook. Este estudiante vio el programa, se puso en contacto con nuestra fanpage Poesía Viva Cali. Ya le hemos publicado algunos poemas de él en la página de Facebook de Poesía Viva Cali y lo invitamos a que viniera a nuestro programa. Charlamos con él y nos leyó algunos de sus poemas. Esperemos y vas a ver lo interesante que es este joven estudiante de literatura. Bueno, pero hablando de invitaciones, yo quiero invitar a todos nuestros televidentes a que por lo menos 2 veces al año lean poesía, escuchen poesía o a su vez intenten escribirla o dedicarla, porque es no solo la cultura que es representativa en el Valle del Cauca, sino a su vez busca fomentar la libre expresión. Claro que sí, Cristina. Bienvenidos, amables televidentes, a este banquete poético. Poesía Viva Cali, somos poesía, somos cultura. Poema Negro soy, de Jorge Artel, tomado del libro Los viajes de la música, música y poesía afroamericana. Negro soy desde hace muchos siglos, poeta de mi raza. Heredé su dolor y la emoción que digo ha de ser pura en el bronco son del grito y el monorrítmico tambor. El hondo, estremecido acento en que trisca la voz de los ancestros es mi voz. La angustia humana que exalto no es decorativa, joya para turistas. Yo no canto un dolor de exportación. Amigos de Poesía Viva, hoy nos acompaña una persona muy especial, muy caleño.
el escritor Fabio Martínez. Vamos a conversar un poco con él, pero antes hablemos una muy breve reseña de este prolífico escritor, donde mencionaremos algunas obras, pues es bastante y son varias, pero hoy nos centraremos solamente en su última obra. Él es narrador y ensayista. Es maestro en estudios iberoamericanos de la Universidad de la Sorbona en París, doctor en semiología de Quebec, de Montreal, Canadá. Pero también es una persona que de pronto conocemos mucho a través de su trabajo. Él fue de su trabajo como en el periodismo, fue el primer director del periódico La Palabra. También ha estado como profesor de tiempo completo en la Universidad del Valle y ha sido director del programa de literatura, entre otras muchas otras cosas. Fabio Martínez, entre otros libros, ha escrito Fantasio, El viajero y la memoria, Club Social Monterrey, La búsqueda del paraíso, biografía de Jorge Isaac, Pablo Velal y los hombres invisibles, entre muchos otros. Fabio Martínez, bienvenido a Poesía Viva. Bueno, pues muchas gracias, Oscar Marino, por este espacio tan interesante, porque de lo que se trata es de que la poesía que viene de origen popular llegue también a las comunas de nuestra ciudad y a las comunas de las principales ciudades del país. Bueno, escritor, la idea de nuestro programa es, además de difundir poesía, es que la gente se anime a leer. Entendemos que usted este año está promocionando su último libro y que estuvo en la Feria del Libro de Bogotá. Empecemos hablándole a los televidentes un poco de este libro. Bueno, el libro que acabo de presentar en la Feria del Libro de Bogotá se titula Los viajes de la música, música y poesía afroamericana, que es un recorrido que yo hago desde el siglo XVI, desde el son cubano, desde la cumbia colombiana y el samba brasileño, hasta llegar a las últimas músicas, pues pasando obviamente por la salsa del Caribe y por el currulao del Pacífico y terminando con las nuevas músicas que hoy en día hacen los jóvenes latinoamericanos en las principales urbes del continente, el hip hop, la champeta, la salsa choque, etc. Al mismo tiempo, en este libro también pues hay una invitación a que rescatemos la poesía escrita por los negros, escrita por los afros, por los afrodescendientes, que es una poesía muy rica, ¿no?, que siempre ha sido escrita bajo el son del tambor, el tambor que viene de África y que infortunadamente la hemos echado como hacia un lado. Entonces nosotros aquí en América hemos tenido grandes poetas. Por ejemplo, el pionero de la música afroamericana fue Candelario Beso, un poeta nacido en Mompox en el siglo antepasado y fue el pionero de la poesía negra. Después vinieron los demás, después vino Nicolás Guillén de Cuba, vino Laxon Hughes de Norteamérica, M.S. Ser de Martinica, Jorge Artel de Cartagena, Elías Martán Góngora, nuestro gran poeta del mar, ¿no? Un poeta nacido en la ciudad de Guapi, en la ciudad porteña de Guapi, y que murió en los años 70 en la ciudad de Cali. Y vienen pues todos los poetas negros contemporáneos que hacen parte del legado literario del país, como Medardo Arias, por ejemplo, como los hermanos Arias, los Aníbal y Farías, nacidos en Barbacoas, como Alfredo Banín, como la poeta del puerto de Buenaventura, Mari Grueso, que es una poeta muy reconocida, es más conocida en los Estados Unidos que en Colombia. Amables televidentes, Los viajes de la música, música y poesía afroamericana, es un libro que recomendamos para leer, además del gusto de tener un buen autor caleño nuestro, es conocer nuestro pasado, conocer este trabajo de investigación que hace el escritor Martínez sobre algo muy de acá, muy pacífico. Cali es muy pacífico. ¿Dónde pueden encontrar los televidentes este libro? ¿Dónde lo pueden adquirir? Este libro aquí en Cali estará, se va a vender en la Librería Nacional. Ustedes saben que tenemos más de unas 5 librerías en la ciudad y en general en el país, en las principales librerías del país. O sea, ya a partir de este mes estará en circulación, ¿ya? Bueno, maestro Fabio Martínez, ¿cómo se da cuenta usted que es escritor y cómo es ejercer la escritura en una ciudad como Cali y en un país como el nuestro? O sea, uno
uno se da cuenta que es escritor no por uno mismo, porque hay mucha gente que dice que es escritor por él mismo. Uno se da cuenta que es escritor cuando una comunidad lo lee y cuando una comunidad lo reconoce. O sea, uno es alguien si el otro lo reconoce a uno. Si no lo reconoce, pues ahí no hay nada que hacer. Entonces yo a lo largo de los años, yo vengo escribiendo desde muy joven, me he dado cuenta que tengo ya un cierto reconocimiento, tengo, digámoslo así, un grupo, una comunidad de lectores que siguen mis libros y que me han leído desde que publiqué El habitante del séptimo cielo. O sea, yo no soy escritor por lo que yo lo diga, sino por lo que lo digan los demás, ¿no? Un poco es eso. Entonces, ahora, en ese sentido a mí no me interesa ser famoso, ¿no? Los famosos a la gente famosa yo la dejo en Facebook y en Twitter, ¿no? Ese es el espacio ideal de los famosos y de los narcisos. Yo prefiero ser popular como la colombiana o la marihuana. ¿Por qué el ciudadano de a pie debe leer poesía y sobre todo literatura, y en este caso la literatura muy nuestra, que es lo que difunde nuestro programa Poesía Viva? Pues porque es que si uno no lee poesía, la vida se vuelve más dura. La vida de por sí es dura, ¿no? Por eso es que le llaman vida, ¿cierto? Entonces, si uno no lee poesía, o sea, no le pone un florilegio, porque la poesía es el arte de las flores, ¿no? Desde una perspectiva metafórica. Entonces la vida se vuelve muy dura, muy cruel y muy deprimida. Entonces, para que la gente no siga tomando Zoloft ni diazepam, ¿cierto? Es mejor la poesía, que es una buena droga, ¿no? Porque es una droga del espíritu. Listo, maestro Fabio Martínez, no lo ocupamos más, sabemos que usted tiene unos compromisos adquiridos. Unas palabras para los televidentes de Poesía Viva Cali. No, pues excelente este tipo de programa, ¿cierto? Porque esto es muy importante. Todos estos canales de tipo alternativo están cumpliendo una función muy importante que muchas veces no lo hacen los canales privados. Y yo tengo la plena seguridad de que este tipo de canales y este tipo de programas, el que estás tú dirigiendo, yo sé que llega a toda la gente y a una vasta población caleña, ¿no? Fundamentalmente a toda esa vasta población caleña que vive en los barrios del oriente de la ciudad y en los barrios de la ladera. La historia también se narra a través de los objetos, y un objeto con historia es un objeto vivo, entrañable y con un inmenso valor. Curiosidades deco anticuario, restauraciones de obras de arte, enmarcaciones. Ubíquenos en la carrera 31, número 9C21, teléfono 315-518-9826, 315-518-9826. Y hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estás sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Está viendo el canal 2, el canal de nuestra gente. Estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. Desde esta, tu colina, bajo el firmamento de agosto, entre vestiduras y desnudeces, asidos al verde de la orilla, sumo vigilias, angustia y sed de sosiego. Me uno a los afanes del aire, grafito que espera el viaje, fuga y comunión de sed, en el remanso de tus ensueños.
lágrima de clorofila del nuevo sol para reiniciar, camino a otras cumbres. Hoy me encuentro con la poeta Judith Rodríguez Castro. Bienvenida a nuestro programa. Gracias, ustedes que me invitaron, agradezco mucho esta oportunidad. A través de Facebook pude llegar acá. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gestora cultural, poeta, pintora, cuéntanos cómo llegaste a la poesía. Pues la poesía está en mi vida, desde la infancia, desde mi madre que me llevó a grupos de poesía en Palmira, y luego llegué aquí a Cali. Desde el 2012 me integré a Poesía de Cali. Inicié con un concurso de José Zuleta, el Festival de Poesía Internacional de Cali. Gané un tercer puesto y gracias a ese tercer puesto está este libro y viajando por Sudamérica también. Antes de que nos hables del libro, ¿a qué le escribes? Bueno, realmente primero, sobre todo, la base de mi escritura es la infancia. Luego mi sentimiento por la situación social. También me sensibiliza lo que ocurre en la parte urbana, en las colinas, el cultivo de la caña, qué ocurre con la caña, con los corteros de caña, con todo eso, toda esa materia prima para mi escritura, ese insumo que me ha brindado mi trabajo también como trabajadora del SENA con las personas en la parte rural también. Precisamente tu libro, Afanes del Viento, está dividido en 3 secciones. Está escrito a lo social, a lo urbano y también a algo erótico muy sutil. Cuéntanos cómo surgió este libro. Sí, así como dije ahora, como les dije, gracias ese fue un logro que propuse y lo expuse durante la actividad con José Zuleta. Relata, tiene unos cursos nacionales y José Zuleta es uno de los directores. Entonces fui aceptada en ese grupo y mi propósito era, el logro es este libro, y con este logro he salido del país, gracias a Dios. Bueno, pero cuéntanos a los televidentes y a nosotros, ¿cómo es eso que mezclas la pintura, la poesía y la administración de empresas, pues a lo que te dedicaste, a tu profesión como tal? ¿Cómo haces esa mezcla para hacer un arte? Es que ambas están en mi vida, también la pintura desde mi casa con mi madre que me enseñó a dibujar para que lo colaborara en las aplicaciones de las confecciones. También empecé a pintar todo visual, me dedico visual, entonces todo lo que veo lo pinto, tomo bocetos, también me he ayudado con los grandes pintores de aquí de Cali. Y por eso cada día entonces mejoro, cada día soy una estudiante permanente de la pintura y de la lectura y la poesía. Dices que tu fuerte son las figuras humanas, los bodegones, y precisamente muy curioso que la portada de su libro ella misma la dibujó. ¿De dónde nace precisamente esta portada? Esta portada fue seleccionada de una de las obras que tengo como unas 35 o 40 horas allá guardaditas que las he expuesto en Palmira en formato grande, y entonces está, como se llama Los Afanes del Viento, esta obra da porque es una pareja que está como en el viento, entre velos, entonces muy afín con el título de la obra y con la obra en sí. Y sí, la pintura, la parte de la figura humana es mi fuerte, más que los bodegones, pero también el paisaje, pero principalmente la figura humana es mi fuerte. Bueno, poeta, nos cuentas que tienes gran recorrido a nivel nacional e internacional, asistes a recitales, a festivales, pero yo quiero que a los televidentes, ¿cómo los motivarías tú para que lean, qué deben leer, cómo se deben acercar a la poesía? Sí, la poesía está en la casa, en la calle, la poesía está en todos los géneros. La inspiración en cualquier frase, en cualquier momento. Hay muchas oportunidades para asistir aquí en Cali, en la Biblioteca Departamental, y el periódico de divulgación cultural aparece también todas las oportunidades para acercarse a la poesía, pero desde la misma casa, en la parte de YouTube, que ustedes van a publicar, por ejemplo, están publicando los videos, y en la misma web está toda la poesía a la orden de quien quiera iniciar su lectura para congraciarse con su alma. Judith, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, y recuerden, televidentes, visitarnos en Facebook en Poesía Viva.
Lobos bajo la lluvia de nieve. Arden las emociones, ígneas nostalgias de invierno, la nevada repleta de nuestras huellas juguetonas. Aullamos frenéticos extrañando la luna para esquivar la frialdad hedonista. Lobos bajo la lluvia de nieve, lobos bajo la lluvia de nieve. Con la manada duermo en un refrigerador mientras mis lágrimas se congelan. Lobo estepario trotando bajo la lluvia de nieve, lobos bajo la lluvia de nieve. Nuestra razón son los televidentes. A través del programa Poesía Viva, además de difundir este género literario, queremos que usted en algún momento del año lea poesía. Creemos que leyendo poesía hacemos la diferencia y encontramos otro lenguaje de comunicación entre nosotros los colombianos. David José Márquez Bolaños es un televidente que se puso en contacto con nosotros a través de la página en Facebook Poesía Viva Cali. Muy interesante porque él es estudiante de los últimos semestres de literatura en la Universidad del Valle y tiene 2 blogs sobre poesía. Lo hemos conocido, hemos hablado con él y ya le hemos publicado algunos de sus poemas en nuestra página de Facebook. Hoy escucharemos 2 de sus poemas y trataremos de hablar un poco con él para que nos hable sobre cómo llegó a Poesía Viva Cali, cómo se encuentra él con la poesía y por supuesto que nos hable de su blog. Bueno, muchas gracias, un placer estar acá compartiendo la poesía. Afortunadamente también la red nos ofrece la posibilidad de conocer nuevos colectivos, nuevos grupos que también están animados con esto de la poesía, de la difusión cultural. Pues así conocí Poesía Viva y así también he conocido muchos otros poetas que tienen sus blogs y que están produciendo, digamos, desde una manera muy original, muy autóctona, muy popular y sin ninguna pretensión de fama o de egos. Finalmente pues tengo 2 blogs, al primero al que le hago como más fuerza, que es mi primer trabajo, se llama Cantos Naturales. Esta es una celebración a la naturaleza, son poemas muy bucólicos, me recuerdan mucho una época que tuve cuando empecé a escribir, que viví en una finca cuando estaba en la adolescencia, aparte de la adolescencia, la niñez, y pues ya más adelante fueron madurando, me fui dando cuenta que le escribía mucho a la naturaleza y fui construyendo este proyecto. Monté el blog con amigos de la universidad, artistas visuales, algunos comunicadores sociales, me han colaborado con ilustraciones que ellos mismos han elegido los poemas que les han gustado y los han ilustrado libremente como han querido. Y también allí tenemos un video, algunos audios también de algunos amigos que pues han ayudado desde otras disciplinas también a fomentar esta pasión por la poesía. ¿Cómo se llama el blog? Bueno, el blog lo encuentran en la red social Tumblr, se escribe T-U-M-L-R-B, lo encuentran por Google, Cantos Naturales, David José Márquez Bolaños, Tumblr. Allí pues van a encontrar una serie de poemas, de ilustraciones como les comenté. También tengo otro en esa misma red que se llama Hojas al Vacío, que es más el segundo trabajo, tiene unos poemas más urbanos y que tocan un poco más la temática del amor netamente. ¿Cómo te sientes cuando estás escribiendo poesía, David José? Pues la poesía es algo que lo practico, como les cuento, desde muy joven, nació allá en la finca. Empecé a leer, a escribir más que todo como por un pasatiempo, un desahogo, y pues la poesía y la escritura me ha acompañado desde ese momento. Es algo que hago como salir a trotar, como meterme a la piscina, es algo que está en mi cotidianidad. Entonces pues yo voy por ahí, a veces me ocurre una idea, la anoto, obviamente también me sirve de catarsis en momentos que me siento mal o cuando me siento bien también aprovecho y escribo. Entonces es algo que lo hago como por un gusto, por un placer y sin ningún afán, digamos, de estar buscando una fama o esto, lo hago es por la expresión y creo que parte importante de este programa y parte importante de esta difusión de la poesía es que las personas entiendan que tienen su voz, que tienen su palabra, no importa si es a través de la poesía, si es a través del video, a través del dibujo, a través del teatro, a través de cualquier disciplina, que las personas comprendan que tienen algo para decir. Collar de pájaros, sensibilidad
no me deja balbucear. Tengo una herida de agujero negro devorando todas las tristezas. Indeleble, fui desintegrado del mundo, muy lejos de donde migran las aves. Sos la brisa en el rostro, pájaros revoloteando, diminutas estrellas incendian mi alma. Los días del fin. Un día despertarás y te dirán que he muerto, perdulario y siniestro. Soy un cóndor perdido con alas anhelantes en medio de la tormenta, que mira abismos insondables o vuela al infinito, a la cima del resplandor. Intensidad y vértigo son las emociones que genera la lectura de Fernando Calero de la Pava. Esta frase la encontramos en uno de los blogs que hace referencia al escritor, psiquiatra, psicólogo clínico, cuentista y poeta Fernando Calero de la Pava, nacido en la ciudad de Cali y que nos acompaña hoy en Poesía Viva. Maestro Fernando Calero, bienvenido. Muchas gracias, comunicador, muchas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Bueno, nuestro programa es sobre poesía, pero entendemos que usted también como cuentista y persona literaria, hoy en día está haciendo tiene unos escritos, unas reflexiones. Antes de iniciar a hablar un poco de la poesía y cómo fue su encuentro con la poesía, háblenos de estas reflexiones, cómo las llama y cómo va eso, maestro. Muy bien, son aforismos filosóficos que de alguna manera la filosofía es el conocimiento que incluye todos los demás saberes, y de alguna manera desde la psicología, desde la psiquiatría, desde la criminología y desde los viajes uno estructura gran parte del conocimiento con base en la filosofía. Eso hace que es fundamental, eso hace que haya sido fundamental mi paso por la filosofía y por algunos aforismos filosóficos, evidentemente. Bueno, sabemos de usted que ha sido un trotamundos, pues ha recorrido muchos países en el devenir de su vida. 80 países para ser más concreto. Maestro Calero de la Pava, cuéntenos cómo fue ese encuentro suyo con la poesía. Desde pequeño yo crecí con los cuentos de mi padre, con los relatos de poema de mi abuela, con la estructura literaria que había en mi casa. Mi mamá además fue Premio Nacional de Pintura en 1960 y todo ese mundo artístico que nos rodeaba en una familia funcional me ayudó mucho en medio del ir y de venir, y también en medio del dolor y del vértigo y de la felicidad, por supuesto. Maestro Fernando Calero, usted ha sido testigo de una parte al menos del devenir literario de Cali y testigo de la ciudad. ¿Cómo ve usted este movimiento de poesía hoy día en Cali o lo que ha alcanzado a percibir? Interesante desde el punto de vista que es como un desahogo a las personas que quieren hacer como una expresión de su mundo inconsciente, es una forma de liberar a veces sus tristezas y sublimar neurosis también. Evidentemente uno cree que el poeta o la poeta son seres llenos de candor y hermosura, y yo cuando llegué, donde en el sur se hace mucha poesía más que en el norte, que es tan racional, la poesía es más producto como de las emociones, desde la tristeza y desde el dolor. Vi que entre los 40, 50, 100 grupos de mujeres poetas o tantos y otros tantos de hombres, pues todos como que se miran de reojo y se critican. Eso me sorprendió, pero también sucede en el mundo de las artes plásticas y en el mundo de los bailarines y las bailarinas, y es muy complejo. Uno creía que el arte era una forma de sublimar neurosis y estar en comunicación, no como la santificación del ser con sus pulsiones instintivas al servicio del placer, no, tampoco eso, no, ni del placer y de la agresividad, sí, pero era que fueran más cercanos, no, es todo lo contrario, están más cercanos los ingenieros que los poetas. Falsos positivos. El delito incesante continúa su camino siniestro, inclemente y sombrío. La esperanza y la guerra, la ira y el extravío, los cuerpos mutilados que pasan río abajo, el río cristalino que cubre con sus aguas cadáveres jóvenes. Al final de la noche, los perversos se reparten el botín de fémures.
No te muevas. Estás viendo el Canal 2. El canal de nuestra gente.